cuando existía el feriado de carnaval, en los 70, mis recuerdos de niñez es el feriado, porque los que nos quedábamos en Buenos Aires, el feriado de carnaval tenía tres grandes patas cuando éramos chicos. El juego con agua, o sea, preparar las bombitas para la guerra, los bailes a la noche, y los bailes que era la ñata contra el vidrio, era ver cómo los grandes iban al baile, pero igual, todo el mundo hablando de los bailes, y los corsos. Nosotros éramos varios primos y teníamos un tío que tenía una estanciera. Entonces una de las cosas más divertidas era llenar una batea de lavar gigante de bombitas, subirla a la estanciera, abrir las puertas de atrás e ir circulando despacio por las calles del barrio, revoleando esas bombitas. También estos mismos primos vivían en un primer piso y era un lugar como que también nos parapetábamos ahí atrás del balcón y mandábamos bombitas de agua para los transeúntes. Las murgas así entrañables vienen de pibe, del barrio, cuando yo vivía hasta el 64 o 65, viví a medias entre Villa Urquiza y Merlo. Y después nos mudamos a José de Paz. Y he salido, sí, en José de Paz he salido en comparsas de estas criollas, digamos, de asociaciones de criollismo, digamos, ¿no? Siempre con un disfraz de gaucho que utilizaba para todos los carnavales. Iba arriba de un carruaje, saludaba a la gente, y a veces iba con una guitarra. El carnaval es una cosa, parte de mi vida fue. Yo tengo 72 años, lo cumplí el 10 de noviembre, los 72. Salí 60 años en murga, 50 años en murga. Salí hasta los 59 años, es parte de lo mío. El carnaval para mí es divertimento. Salir, divertirse, bailar. Otra cosa para mí no es. Era murguero, pero no salía a la murga. Mi viejo no me dejaba salir. En esa época la murga era muy marginada, era cosa de negro, como todavía lo siguen diciendo, ¿no? Mucho menos, pero siempre digo que gracias a esa represión que me reprimió mucho ese sentimiento mi viejo, le demostré a él que la murga no es lo que dice la sociedad, que es cosa de negro, de borracho y de delincuente. Y por eso toda la locura que hago. O sea, de que empecé a salir en la murga, nunca más paré. Empecé a salir en el 74. Y se le debo a mi viejo esta locura. Y gracias a mi vieja que me hizo gamba para escaparme y así empecé a salir. Entonces eran como las tres grandes patas del carnaval o sea, con los pibes, todo era, o sea, todo el mundo era algo normal salir. Incluso las murgas en aquel entonces ensayaban a la tarde, a la hora de la siesta. O sea, increíblemente no se ensayaba de noche, no sé por qué. Y entonces nosotros lo fácil era ir a los ensayos. Lo difícil era convencer a tus papás que te dejaran salir en la murga. O sea, eran dos cosas distintas. O sea, en los ensayos vos inventabas cualquier excusa, te ibas a jugar a la pelota y te ibas a la murga. O sea, yo tenía locura, era un chiquilín y tenía locura por la murga. El tema era la negociación, de decir, che, pero mirá que mis amiguitos están saliendo en la murga, déjame salir, déjame ir a disfrazar. Bueno, pero vas a volver con tu primo, vas a volver. Entonces tenías algún primo grande que, ¿entendés? Así, no sé, a los 5, 4, 5, 6, más porque cuando tus papás no salían, había que negociar, ¿viste? Entonces, yo sé, mi tío salía, entonces, bueno, negociaba, no sé. Pero ese era el carnaval, era diversión, era fundamentalmente diversión, o sea, por ahí un año salías en una murga, en el otro tus amiguitos iban a otra y te ibas a otra murga, ¿viste? No sé, me acuerdo una llamaba Los Tutifarra, después
después otra que se llamaban Los Nenes de Cigaboto, otra los del Café Yacarino, ¿viste? O sea, no sé, íbamos de acá para allá porque era eso, era estar, y a mí me encantaba. Salíamos en una murga en Villa Martelli, llamada Los Ambiciosos. Y ahí salimos hasta el año 65, que uno de los titulares de la murga se mató en una carrera de moto. Y al otro año salimos se llamaba Los Estropeados de Padilla. Hasta que después nos volvimos todos, la mayoría que éramos muchos, que íbamos de Saavedra a Villa Martelli, a salir en los Curdelas de Saavedra, que empezaron a salir en el año 67, con todos muchachos que, bueno, antes en una época éramos jóvenes. Y ahí arrancamos hasta que terminamos en esto. Salimos en varias otras murgas. Carnavales de antes, vos saliendo a la murga sabía que ibas a divertir, te voy a decir. La murga yo salía, las que salíamos antes, salíamos a las 5 de la tarde, en pleno rayo del sol. Y jugábamos al agua, hasta las 3, hasta las 4. La época esa de jugar al agua con los vecinos, salía una, la mocada, salía el otro, se armaba el jolgorio, como que. Y a las 4 me iba, me bañaba, me ponía la ropa y iba a salir a la murga. Esos eran los carnavales. Y las corsos terminaban a las 12 de la noche. 12:30 de la noche no había un corso más. Entonces vos te podías seguir a divertir. Salías a la murga, te bañabas de nuevo, ibas a bailar. A cualquier lado. Había baile en River, había baile en Vélez, había baile en Comunicaciones, recaudación y todo. O un club familiar. El otro gran recuerdo era que si te daban el sí para salir, o por ahí podías salir escondido alguna vez, porque también los cursos empezaban temprano, empezaban a las 5, a las 6 de la tarde, entonces podías ir, entonces podías salir, y a veces podías salir de contrabando. Había veces que se enojaban y que no podían, pero podías salir. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros éramos mascotas, vos salías disfrazado. O sea, era muy difícil tener el coso de bailarín. O sea, el coso de bailarín era 1 o 2, y en general eran los hijos de los directores, y eran unos bailarines sublimes. Si no, la banda salíamos todos disfrazados, con lo que encontrábamos. Yo salía de Cañuto Cañete, Coquito del 7, lo de Carlito Balá, salía de Nerón, con la sábana, o sea, cuando me iba de mi casa tenía que agarrar una sábana y salía de Nerón, o sea, salíamos disfrazados, salíamos desfilando ahí, ¿viste? O sea, ese era el carnaval de chico, de la niñez. La gente, no tenías vallas. Era una cosa que la gente estaba, vos lo ibas corriendo, pero mayormente estaba de cordón a cordón, arriba de los cordones. No como ahora que hay momentos que no te dejan caminar, que te tiran, te van cerrando el paso porque quieren mirar al que viene atrás y a vos se te ponen acá para ver. Mucho más respeto que ahora. ¿La gente disfrutaba en esa época de carnaval? Mucho. La gente estaba esperando que sean las 5 de la tarde para irse a los corsos o a los clubes a disfrutar las murgas. Nosotros venimos a esta murga tradicional que tiene lo malo que tiene, que todo depende del director por ahí. De dónde saca la plata, y uno lo inventa. En aquella época todavía había almacenes, había verdulería, había kioscos, que le hacíamos la publicidad y nos daban plata y de ahí sacaban aunque sea para 1 o 2 noches de carnaval. Hoy eso ya no está más. ¿A dónde le hacían la policía? ¿En los programas? Teníamos un programa donde estaba una canción de la murga, pero hacíamos mucha publicidad. El barrio colaboraba, ¿viste? El kiosco, el almacén, ¿no? Y los supermercados, ¿qué publicidad te van a hacer? Y bueno, todas esas cositas nos ayudó. Nos ayudó y después la joya de mi vieja. Que mira qué loco, ¿no?
que nos sirvió tanto esa joya, era como un préstamo que me daba mi mamá para el carnaval y después le iba pagando por mes, iba sacando el anillo, iba sacando el reloj, iba sacando todas las cosas de mi mamá. Y gracias a eso pudimos resistir. ¿No le hiciste ninguna canción a eso? Sí, no me acuerdo ahora, pero sí, a mi vieja se la hice y en una parte habla de cuando llevó a mi papá al corso y yo me cagué todo. Estaba mi viejo que no me dejaba salir y ya mi mamá lo había convencido, ¿viste? No recuerdo ahora la letra, pero una letra muy linda que es un poco la historia que viví yo, con mi vieja, con mi viejo. ¿Llegó a verte salir en carnaval, tu papá? Mi papá sí lloraba cuando me veía, porque me salí con la amiga. Recuerdo cuando jodimos al viejo, me dijo que vaya, que ella iba a arreglar todo, y así fue. Y de ese corso nunca más dejé los carnavales, ¿viste? La próxima tira de bandería que colguemos con los pañuelos. Se criticaba a Lanús, a Manrique, y qué loca las críticas porque esa misma crítica la puedes usar ahora. Ahora con Macri lo usamos, por ejemplo, la de la señora, todo. En ese momento era la señora de Manrique, la de bienestar social. Se hizo una minifalda para usar en carnaval, pero la muy cara dura se hizo un masi tapado. Todo eso con la guita de los pobres jubilados. Justamente Manrique estaba en el Ministerio de Acción Social, el inventor del PRO, de todo esto. Y después también la señora de Lanús, el zoológico visitaron. Si no fuera por el guarda, casi quedan encerrados. Un elefante le dijo: me querés llevar en cana, anda a tirar galletita a la casa de tu hermana. Y bueno, eran canciones, el coro era: y otra vez llegó, señores, el alegre carnaval, que aguantamos todo el año, que ahora aguante general, algo así. Era algo así, y esas son del 71. Contrariamente a lo que se dice, me acuerdo mucha picaresca. O sea, me acuerdo que cantaba mucha picaresca. Y en general, el recuerdo que tengo es que esa agrupación de carnaval, porque en nuestro caso se llamaba agrupación humorística y musical, en general, era muy difícil de encontrar. Había alguna que se llamaba murga, pero en general en nuestra zona se llamaba agrupación tanto. Agrupación Los Picapiedra, por ejemplo, de La Boca, ¿viste? En general, cada agrupación tenía una buena voz. O sea, descansaban, las agrupaciones de carnaval de aquel entonces descansaban en una buena voz. Entonces entraba un tipo con una voz muy potente y cantaba 3, 4 canciones, se bajaba, pum. La Boca tenía esa mezcla de instrumentos, a veces podía acompañar un bombo y platillo, otras veces un violín ¿viste? Con los zambombas, o sea, dependía de la agrupación. Pero en general descansaban en un muy buen cantor. A veces alguna tenía 2, 3 que hacían coro, y lo que más me acuerdo eran las picarescas. O sea, mucha canción de doble sentido. Más políticas,
me acuerdo mucho la de Malvinas, o sea, más para el lado, más para la época de la dictadura. Más durante la dictadura me acuerdo más política, pero, y además porque yo ya era más grande, y entonces por ahí mi cabeza hacía clic que está, me acuerdo mucho la de Malvinas, me acuerdo en la dictadura como una ironía contra Martínez de Oz y Videla, y que ahí los metieron presos a los directores de esa agrupación de carnaval, o sea, pero ya más en la dictadura. En lo que es los primeros años de los 70, picaresca, doble sentido. El grupo de los que arrancábamos más con la murga en los 90, nos empezamos a juntar con murgueros de las décadas del 50 y el 60, quiero decir, Guigue, Nariz, el Tete, Lorenzo, y bueno, y muchos más que estaban por ahí, que uno está siendo injusto en no nombrarlos. No nos hablaban tan fuerte de la dictadura del 76, como que para ellos la experiencia más fuerte de la dictadura y de persecución de sus expresiones y de su sentir, en realidad era la revolución fusiladora del año 55, como que eso se ve incluso reflejado en un tema que grabó Mossi y el Murgón en uno de sus discos, cuando refieren que obviamente no se podía mencionar a Perón, no se podía mencionar a Evita, que para muchos de los murgueros y de los sectores populares eran sus grandes amores, ¿no? Y cómo de repente eso era motivo de ser bajados del escenario y ser perseguidos y de ir en cana. Entonces como que ellos resaltan mucho todos esos años que vinieron desde el 55 hasta los 70, como una época realmente también de mucha censura y de mucha persecución mismo del género, porque era un género que por ser popular estaba asociado a una expresión política popular. Y bueno, a su vez también, en base a esa experiencia, ellos leen también la experiencia de la dictadura del 76, con la obligación de presentar las listas de los integrantes a veces en las comisarías, o los problemas con los disfraces, porque el disfraz facilitaba ocultar la identidad. Y después vino la época del 76, recuerdo, una vez nos patearon todos los bombos en Villa Martelli. Y en esa época nosotros éramos chicos, yo tenía 14 años. Pero a los grandes tenían que anotar los documentos para llevarlos a la comisaría. Obvio que aquel que tenía antecedentes no iba con los datos a la comisaría. Tratábamos de cuidar todas estas cositas, ¿no? Y esta murga eran los ambiciosos de Villa Martelli. Y después, bueno, Saavedra tuvo del 71 al 76 sin murga y salimos todos Martelli. Martelli es cruzar la General Paz, Saavedra, Martelli. Bueno, la época de la dictadura hubo crítica a Martínez Dios. Mirá qué loco, ¿no? Se criticaba la economía, no se criticaba todavía la parte de los desaparecidos, de las torturas. Se criticaba mucho la economía. Vos mirá que las murgas eran de las villas, de los conventillos, no manejaban una información grosa. Hoy lo podés manejar porque apretás un botoncito y en la computadora te sale todo, pero en esa época la información no llegaba. Me acuerdo cuando se criticaba a Martínez Dios que ahora vamos a criticar, y esto no es una obsesión, a un ministro muy querido, que le dicen orejón al decir que es muy querido, yo no estoy equivocado, porque todo lo queremos. ¿Cómo lo queremos? Lo queremos ver colgado, Y así venía Galtieri, la otra tarde con Galtieri,
Jugaba Caperucita, y Galtieri le decía, ¿qué le decía? De quién son las orejitas, por ahora son las mías, por ahora son las mías. Contestó muy optimista, hasta que me las agarren. Y ahí preguntaba otro, ¿quién te las va a agarrar? Los muchachos peronistas. Ea, ea, ea. Mi marido llevaba los camiones, nosotros íbamos adelante, pero nosotros no salíamos a la murga porque no era la nuestra, ¿viste? Sí. Íbamos de acompañante de mi marido, íbamos con todas las chicas, mi sobrina, la otra chiquita, la Tuchita, que tiene también 53 años, o 60, éramos toda gente de la casa. En mi casa por lo menos éramos como 40 de conventillo los que salíamos, más toda la demás gente del barrio para los chiflados. Y nos fuimos con los fantoches. Bueno, te imaginas que en los fantoches estaban todos los chicos que vivían en la manzana donde vivía el Tato, que hoy está en la Plaza Monseñor de Andrea, que le vendía vivienda en Soldati. ¿Viste? Bueno, y nos juntamos ahí con los fantoches. Salió un murgonazo, todos los chicos de Palermo vinieron todos los Corbeles, los negros, los Condes, también salieron con chupete. Vos no sabés lo que era eso, fue apoteótico. Yo nunca vi tanto murguero. Iba adelante por respeto, ¿viste? Pero estábamos mirando todo. Eso en el 78. 78. En el 79 vuelta a sacarle los camiones mi marido a Chupete Febrero. En abril lo secuestran. A tu marido. ¿Viste? Ya está desaparecido. Tu marido Entonces, era militante. Militante de la JP, sí, hijo. Mis primeras canciones datan de Parque Chas, en la calle Ginebra, donde empecé a componer mis primeras canciones. Y luego ya en Villa Soldati seguí ya más metido de lleno, y recuerdo en Soldati no había murga. Todo lo que nos gustaba la murga, después salimos para distintos barrios que tenían que ver con las influencias de gente que venía de los barrios a donde después nos íbamos a ir a trasladar con la murga, que podía ser Palermo, Almagro, Bravasto. Y recuerdo esos años en que estábamos como custodiados en Villa Soldati, estábamos cercados por Gendarmería, Policía Federal, y se armaban unas historias muy grotescas, al mismo tiempo tragicómicas. Historias entre los policías que nos venían a cuidar, que después terminaban siendo también parte de la nuestra. Tocábamos canciones de Papo, de Box Day, tanguito. Bueno, de hecho cuando yo empecé a cantar en esa época ya me habían puesto tanguito. Y empezaron a salir ya desde el 79-80 festivales alternativos, clandestinos, que eran para apoyar la lucha de los organismos de derechos humanos, y yo me fui involucrando en eso, y mis canciones ya empezaban a hablar de estas cosas. Por eso que recuerdo una vez en Expreso Imaginario publicaron que mis letras eran ya una leyenda por su ferocidad, y yo no sé, yo cantaba lo que cantaba. Recuerdo una canción cantando desde el barrio que decía: chamullando de los fatos y las piñas que hubo ayer, cuando los de la barrera nos vinieron a correr, dos vecinos que los chistan porque no dejan dormir, a laburar, a torrante, más ¿por qué no te morís? Por allá viene la cana a borrarse por ahí, yo no tengo nada encima, yo tampoco lo vendí. Y bueno, de todo ese humo fue saliendo el artista, y luego incorporando a la murga, que era eso ya es una historia posterior. Salíamos en capital, salíamos en provincia. La única contra que teníamos era que no podías criticar al gobierno. ¿Cómo eran las críticas en ese momento? Y eran críticas bastante picantitas, la crítica del gobierno, pero no la podías cantar. La cantabas en provincia.
donde cada vez que te ibas más alejando, la podías hacer tranquilamente. Pero no, en la capital te tenías que cuidar porque eran palo y palo. Y bueno, vos mirá que cantábamos todo esto. Es una lógica, digamos, nada se puede prohibir, ¿entendés? Es decir, en un espacio festivo es imposible prohibirlo. Me río debajo de la almohada, me río detrás de la puerta, me río de vos de la manera que pueda. Es decir, y voy a hacer las estrategias para reírme de vos y voy a hacer lo posible para que caigas en algún momento. Así pensamos nosotros, ¿entendés? Es decir, digamos, que esto que te decía, las cosas que hemos hecho en la dictadura nosotros, no de inconscientes, de ser cuidadosos, ¿viste? Porque la dictadura también, nosotros como grupo hablábamos del amor a los desaparecidos, los indios, la amistad, pero con lindas voces, linda música, no registraban. ¿Quién le sacó al carnaval? Y el lunes y martes, que nosotros resistimos, seguíamos saliendo. Sábado, domingo, lunes y martes nunca dejó de salir, ¿eh? Nosotros seguíamos saliendo igual. Por eso ellos creen que nos olvidamos que el Dios me invitó a festejar, que dice, no han borrado hasta de los almanaques, pero nunca se imaginarán que en el alma de todo murguero siempre existió feliz carnaval, porque seguíamos saliendo. Vuelvo a repetir, agradezco que nos hayan ignorado, porque vos mirá que ellos sacaron el lunes y martes de carnaval, nosotros seguíamos saliendo. ¿Qué te puedo hablar? El Estrella Federal, Juventud de Saavedra, la Islandia, el California, Mariano Moreno, Corsa estaba, la Avenida de Mayo estuvo siempre. Después estaba el Corso de Flores, el de Urquiza. Y después nos íbamos a Villa de Lina, Bulones. Íbamos también para el lado de La Plata, Berizo, Palau de las Flores. Nos íbamos para un montón de lugares y de esa manera pudimos resistir, porque para aquellos lados nos pagaban bien y podíamos cubrir los gastos. Después me enteré que en realidad la tranza era por qué hacía provincia, porque los bomberos voluntarios del lugar negociaban y entonces, digamos, todos los cursos eran solventados por los bomberos del lugar, entonces había autorización para salir. En alguna de esas salidas hubo mucho lío con los recuerdos que tengo es mucho lío porque se cantó una canción y se ironizó los disfraces a Videla y a Martínez de Oz con las orejas gigantes y eso, se ironizó y lo metieron presos a los directores. Me acuerdo de eso, me acuerdo de ir a un corso en provincia en el año 77 o 78 y el que conducía el corso. Nosotros nos quedamos, bueno, salimos y nos quedamos ahí, viste, nos dieron de comer, no sé qué, y el tipo anunciando toda la noche que venía Maradona. Imagínate, nosotros estábamos bien Diego, bien enfermo, Maradona, que ya era Maradona, estaba en Argentino Junior, era Maradona. Y por ahí viene un borrachín con una peluca de rulos, ¡acá está Maradona! Esto es, ¿viste? Bueno, me acuerdo de esas cosas del corso de provincia en plena dictadura. Pero también me acuerdo mucho de que los apretaban los bomberos que estaban, viste, entongados con la policía. Para mí la mura es eso, pura libertad. Esa es la época de la dictadura que lo marcábamos. Nos tomamos la libertad por nuestra cuenta en la calle. Mirá que íbamos a la calle y nos parábamos en las esquinas también. Y por ahí venía el patrullero y lo encarábamos y no nos pasaba nada. Por eso creo que nos ignoraron. Paramos en ahí en la avenida San Isidro de Ramallo, que hay una heladería Chungo, nos parábamos ahí, después parábamos en la calle del Medio,
La calle del Medio es una calle que queda en el barrio Mitre. La calle del Medio no puedo olvidar, parece mentira el tiempo que ha pasado. Vos, barrio Mitre, me hiciste jugar a ser murguero en un gran escenario, y el ser murguero me hizo soñar de que se puede cambiar el mañana, y mil razones me hace pensar de que este sueño no se ha terminado, porque yo a la murga la llevo en el alma. La época de dictadura me perseguían, buscaban a Mingo. Una cosa que diga un tipo que canta en una murga, que no tenía, no, buscaban a Mingo. Estaba cantando una crítica a Martínez Dios. Había que tener, había que tener un buen par de razones. Y yo la canté igual. Y de repente Arosa vino al lado mío y me dijo, Mingo, sacate la galera y la levita que atrás del escenario te está esperando mi señora con el coche. Mirá para adelante. Miré así, eran todo uniforme verde. Casi estaban los cuarteles a 2 cuadras de Villa Martelli. Y esa es una de las veces que tuve que... Y quedaba el último verso. Y el otro cantor de crítica, Cachito Alfano, pobre Cachito, le dije, Cachito, terminala. Y terminaba como para fusilamiento. Y él la terminó. Alcanzó a subir al coche, era un Fiat 600. Yo era pibe, pero me acuerdo esto porque estaban una vez en la esquina, el barrio Mitre tiene como pasillo, no es una villa, pero bueno, tiene pasillo también, y que en la esquina estaban anotando todos los documentos y yo siempre chusmeaba todo. Si bien lo poco mucho que aprendí de murga era porque era un pendejo atrevido que quería escuchar. Antes los chicos no podíamos escuchar lo que hablaban los grandes. Y yo siempre me escapaba ahí, me metía entre medio y escuchaba todo. Y recuerdo esto, que justamente vino Américo, creo, Américo, Lito Sosa, Fito, anotando los documentos que podían anotar para llevar a la comisaría. Y esto fue lo elegante de Saavedra, en el 76. Y bueno, era así, después no me acuerdo de las canciones, no, pero yo recuerdo que por ahí nos bajaban del escenario. A nosotros, yo como director, en la época de la dictadura estuve 81-82. Y me han bajado del Corso de la Boca, del Corso de Urquiza. Y no, porque supimos zafar, anécdota, me acuerdo, 2 de abril de 1982, que un travesti nuestro lo meten preso, estaba disfrazado de chino. Y viste que a los travestis le ponían, había una ley, no sé cómo es, que tiene un número, no sé cómo, no recuerdo el número, que los llevaban presos. Teníamos que mirar con cuidado para que no los lleven presos y los cuidábamos. Cuando veíamos que lo podían llevar presos, los dejábamos arriba del micro. Y los travestis también eran parte de la murga y muy buena gente. Y como es, los cuidábamos, nos cuidábamos entre todos. Pero yo creo que los militares nos ignoraron. Siempre comparo a la murga con Charly García. Dicen que los dinosaurios, esa canción que los militares la ignoraron, ni se dieron cuenta que era para ellos. Yo creo que a la murga también la ignoraron, por suerte, ¿no? Porque si no creo que tendría que haber muchos murgueros desaparecidos. Y son pocos, 1, 2, 3, no sé cuántos murgueros hay. No porque no se jugaron, sino porque los militares lo ignoraron, no sabían que la murga hacían estas canciones, creo. Para mí, lo que analizo. Pero fue una época que estábamos, que había corso, estaba Avenida de Mayo, estaba Villa Urquiza, La Boca, y después los clubes estaban y ahí no se esperaba. La gente esperaba que lleguemos para la canción de crítica de ese momento. Y rompió el proceso militar, pero había cosas que la venían apagando el carnaval. Y lo que lo viene apagando siempre es la capacidad del salario. La gente se recluye cuando pierde esa capacidad, o sea, se recluye, se va retrayendo y deja salir a la calle. O sea, sé que es dual, o sea, es porque por una imposición militarista y por una cuestión de que la gente se venía recluyendo. Pero tiene que ver, siempre digo, con la capacidad del salario.
cuando la gente no tiene capacidad salarial, ¿viste? En Argentina es algo, ¿viste? Es expansivo, sale, come, se nuclea en familiaridad, ¿viste? En amigos, tenemos eso, pero la gente se retrae cuando, y siempre lo que digo es la capacidad salarial. Cuando el poder adquisitivo es menor, van pasando las peores cosas, no puedes embellecer tu vida, tu casa, tu lugar. Fundamentalmente perdimos perdimos el feriado, que fue terrible, para nosotros fue terrible para los pibes, porque nos quedamos, o sea, empezó a infligir la ley, no podíamos jugar al agua, con el agua, porque te perseguía, la policía te corría que no podías jugar con el agua. Los bailes populares, dejaron de existir los bailes populares. No había más, antes corso en La Boca había en 10 esquinas distintas, no había más corso. El feriado de carnaval para nosotros fue el corte así de la niñez, o sea, fue del pelo largo a tener el pelo arriba. Bueno, en el colegio nos obligaban ahí en la primaria a tener el pelo arriba de la oreja, o sea, todo lo que nos pasó en la primaria nos pasó con el corte del feriado, fue terrible. Y dejamos de que nuestra murga, nuestra agrupación de carnaval tuviera escenario. O sea, para mí el escenario se pierde en la dictadura. Sea el que sea, digamos, se pierde en la dictadura. Yo recién en el año 82 vuelvo a ver murgas con escenario. Que ahí me acuerdo porque estaba la canción de las Malvinas contra Galtier y esto, pero recién en el 82-83. ¿Y esta canción de las Malvinas es de una agrupación de La Boca? Sí, se hace... No fue en el carnaval del 82, pero tiene que haber sido... Yo la escuché, los ensayos de esta murga, la escucho, ponele, en octubre del 82. Octubre del 82, que es esa... sí, sí, señores, soy argentino, sí, sí, señores, de corazón. Hoy le cantamos a los muchachos que defendieron a la nación. Ese Galtieri es un borracho que mandó al frente a los muchachos. Y es este pueblo que no te olvida. Bueno, y seguía. Esa la escucho, sí, en el 82, ponele, pero después del carnaval. Llegaron las Malvinas. Yo me iba a tocar, si seguía el conflicto, si iba a seguir, me iba a tocar. A mí me agarró un ataque pacifista en las Malvinas. Ya con los grupos de estos alternativos de arte se empezaron a haber discusiones en qué posiciones tomar, estaban las cosas de los trocos, estaba el peronismo muy anarquista. En ese momento no había demasiadas líneas políticas. Y en el instante más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo. Pero después llegó la democracia. La democracia teníamos, recuerdo una entrada que decía: 7 años pasamos con bota y de nuevo llegó el calor. Zapatilla blanca nos pusimos y a la calle a dar emoción. No han borrado a Tadelo almanaque, pero nunca se imaginarán que en el alma de todo murguero siempre existe feliz carnaval. Le, 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 la, 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 la. De nuevo llegó el murgo para dar una lección de alegría, buen humor. Eran los, me acuerdo, ambiciosos, no, éramos los calamares, calamares, sí señor. Esto es 1982. Yo lo estoy cantando solo, imagínate vos 100 tipos con esas ganas de cantar. 7 años pasamos con bote y de nuevo llegó el calor. Vos sabés que cuando recuperamos la democracia hicimos una murga provisoria que nunca tuvo nombre y que duró escasas horas, donde participaban entre otros Ariel Prat, el Turco Schumacher. Nos juntamos ahí en Avenida Corrientes, el radicalismo había salido a festejar el triunfo de Raúl Alfonsín. Nosotros nos estábamos en la esquina de La Paz, del boliche La Paz, Corrientes y Montevideo. Y estaban todos contentos, caviando, ¿viste?
No sé cómo empezó la cosa, y empezamos a tirar consignas afuera. Y después empezábamos a entrar, cantábamos las consignas y salíamos. Una era, después de Trotsky, después de Lenin, el líder del pueblo es Raúl Alfonsín. Cantábamos y salíamos, ¿no? Y de repente entrábamos y decíamos, se va a acabar, se va a acabar. Y estuvimos, no sé, como 3, 4 horas. Me acuerdo de esa cosa, de esas dos. Pero Ariel siempre, cuando nos vemos, dice, ¿te acordás de aquella noche? ¿Cómo? No puedo olvidar nunca. Hay una anécdota buenísima que fue en la calle, que el día que se perdió las elecciones, digamos, que ganó el radicalismo, habíamos unos cuantos descarriados que estábamos absortos y estábamos confundidos, pero no perdimos la alegría, y armamos una murga, y en esa murga estaba Pichi de los Caprichosos San Telmo, el turco Oscar, y alguien de los amantes de la boca, que no me acuerdo ahora el nombre de él, y no seríamos más de 15 personas, y armamos una murga, y entonces íbamos por la avenida Corrientes, hacíamos cantar consignas a los radicales que iban con la boina a festejar, después de Trotsky, después de Lenin, el líder del pueblo, Raúl Alfonsín, y todos cantando con nosotros, después nos íbamos, lo dejamos cantando eso y nos íbamos para otro lado. Y así un montón. Y después teníamos una que era muy buena, que entrábamos, por ejemplo, a La Paz, o al Ramos, a la Academia, y entramos juntos, se va a acabar, se va a acabar. Y era muy gracioso, entonces nos pagaban, una cerveza para los pibes, teníamos un pedo. Y yo vivía en Soldati en esa época. Y ahí nos juntamos todos descargados, ¿no? Que de diferentes lugares. Yo a Pichi no lo conocía, a Turco sí lo conocía. Y bueno, después fueron pasando los años, como digo, lo que es la murga en sí se va enraizando con los barrios. La peor época de la murga fue la de mi líder político, la de Raúl Alfonsín, con los cortes de luz. Perdíamos mucha plata. Habíamos quedado 6, 7 murgas, porque teníamos 3, 4 lugares para actuar. Y con esos 3, 4 lugares no podíamos juntar la plata para pagar los micros. Yo recuerdo haber vendido las joyas de mi mamá y después todo el año pagando para poder pagar los micros. El turco me decía, vos estás loco, te vas a sacar 5 o 6 micros. Digo, la murga tiene que estar en la calle, si no está en la calle se muere. Y fue una época jodida. Y por eso digo, me duele decirlo porque fue la época de Alfonsín con los cortes de luz, cuando lo boicoteaban. Alfonsín tuvo mucho boicot en su gobierno y uno de los boicots fue este. Vos imaginate que oscurecía a las 10, 11 de la noche. No teníamos tiempo para hacer actuaciones. A la 1, 2 se terminaba y por ahí no íbamos a la provincia hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Y ahí es donde empezamos a ir a la provincia. Pero también, qué contradicción hoy, ¿no? Los que nos perjudicaban, ¿sabés quiénes eran? Los bailanteros. Porque los corsos querían a Ricky Maravilla, estaba Pocho la Pantera, y a nosotros nos tenían ahí a un costado. Cuando vuelve la democracia, bueno, no, sí, la democracia para todos los que nos gustaba el carnaval, volvió la murga, o sea, que vuelvan los 4, o sea, pensábamos que Alfonsín iba a poner el feriado, que volvía el juego de agua, el gran recuerdo que tengo de carnaval es Alfonsín gana y el 14 de diciembre o el 12 de diciembre asume y se hacen 3 grandes fiestas populares, 3 grandes fiestas populares, una que tocaban todos los artistas populares, una en La Boca, ahí en Bron y Pedro de Mendoza, otra en Palermo y otra creo que en Liniers. Iban todos los artistas de la época, León Gieco, bueno, en La Boca era una multitud infernal, era todo Bron, todo Pedro de Mendoza festejando el regreso de la democracia, estaban todos peronistas, radicales, todo el mundo emocionado, llorando, o sea, era un país quebrado, lleno de muertos, desaparecidos, era un desastre. Y nos pusimos de acuerdo antes, por eso yo te digo que esos ensayos fueron de octubre, noviembre del 82, y
y ya había salido en el 83 y nos pusimos de acuerdo en ese diciembre del 83 que se llamó Unión Boquense, que eran todas las murgas de La Boca, todas las murgas y agrupaciones de Carnaval de La Boca en Unión Boquense, y desfilamos por Almirante Brown esa noche, con el disfraz que cada uno tuviera, con la levita que cada uno tuviera y con los bombos que cada agrupación había, digamos, estaban lo de los nenes de Cigaboto, lo de los Linchera, lo de esto, o sea, estaban todos, o sea, y desfilamos por la vuelta de la democracia, que era si suben los radicales, que suban los radicales, si suben los peronistas, que suban los peronistas, una cosa le juramos, nunca más los militares, ay, ay, ay. Bueno, y ahí todo, pero eso me acuerdo, y eso venía, no me acuerdo bien en cuál salí, en febrero del 83, yo creo que debo haber salido en Unión Boquense, que veníamos ensayando del 82, y esa es la que sale, que estaban todas. De Unión Boquense después vuelve a salir los nenes de Cigaboto, se arman los Geneises, digamos, salen todas de Unión Boquense. Éramos 600, no sé, una banda, 700. Sí, la otra vuelta estábamos como viendo documentales viejos y hay uno donde vos hablás de Unión Boquense, pero pensé que no habían llegado a salir, porque como que lo contás como que había sido una gran unión y como que había quedado medio ahí. Yo creo, mirá, claro, yo la gran duda que tendría que hablar con los viejos. Yo tengo ese recuerdo en diciembre. Claro. Ahora, me preguntás febrero del 84, no sé, porque los Geneises, ponele, se forman en mayo del 84. Yo sé que después fui con los Geneises, ¿entendés? Pero no sé qué hice en ese febrero yo creo que alguna actuación o algo, no sé, por ahí volvieron a salir en La Boca. Pero bueno, pero lo que te quiero decir que el hito increíble, o sea, la cosa fundacional del carnaval en democracia fue el desfile de Unión Boquense con todos los vecinos a lo que tenga ese día de la Asunción. Toda esa fuerza estaba muy canalizada. ¿Viste? Quizás la sensibilidad mayor, esto a veces lo reflexiono, digamos, todo nuestro grupo éramos pibes formados en Bellas Artes. Y yo venía del palo de la música, yo hasta prácticamente el 77, yo era un artista plástico, o sea, hacía muestras, pintaba, tocaba música, era diariero y hacía esas tres cosas. Entonces veníamos de esa cuestión donde había, por ejemplo, en la Belgrano yo tenía al profesor Abraham Haber, que por Abraham Haber conocí a Santillán Güemes, que fue una persona muy importante en mi vida y en la cultura un poco que nos que están trabajando. Que para nosotros como juventud esas conexiones fueron interesantes y nos abrió un nuevo circuito. Vuelve la democracia y la capital, la ciudad de Buenos Aires, empieza a tener los corsos devaluados que tenía la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Esa es la verdad. O sea, había corsos en la ciudad de Buenos Aires que tampoco te dejaban subir al escenario. De hecho, vos ibas 3 veces a Avenida de Mayo, que lo organizaban la Asociación Amigos de Avenida de Mayo, una te dejaba subir al escenario y 2, pasá. O sea, no. Lo que nos encontramos en la democracia es con muy pocas murgas que habían sobrevivido, con muy pocas, y con un corso totalmente devaluado, con el corso de La Boca, nada que ver, era un corso desastroso, nada que ver al de la infancia, estaba el de Flores,
Había uno en la calle Independencia, había pocos corsos, pero devaluados, absolutamente devaluados, y el de Avenida de Mayo. No, nos encontramos con un retroceso terrible y sin el juego del feriado, digamos, sin los bailes, sin el agua, o sea, un montón de cosas que las habíamos perdido. O sea, nos encontramos con eso. Y ahí yo creo que es la primera vez que escucho la palabra cultura relacionada a la murga. La primera vez que escucho. Ponele en el año 86, 87. La primera vez. Creo, mirá, sí. La primera vez que lo escucho es porque creo que en el 86, 87 se hace se corre la bola que se hizo la película de Liniers, y fue la primera vez que escucho que nosotros teníamos algo que ver con la cultura. Mirá, yo con la vuelta a la democracia la viví haciendo Federación de Murgas y Comparsa. Mirá. Que ahí vino después que Tangari nos convoca. Por el 89, en el 89 ya salgo con Los Chiflados. 88, 89 en adelante, ya lo saqué yo hasta el 2002, 2003, que me enfermé, pero seguía saliendo jurado, jefa de mesa. Hice jurado y después jefa de mesa. Y no podía batallar yo contra toda la gente. Había mucha droga, mucha mala sangre me hacía. Y no tenía ayuda, porque ahí la que ponía toda la guita soy yo. Sí. ¿Entendés? Lo que tuve de suerte que toda la vida, viste, no pagué micro. Claro. Después, porque me lo daba el partido. Y aparte, el Abasto jamás había tenido un corso. Lo hice yo en Celaya. Después lo hice en la Monseñor de Andrea. Sí, de vacación, de verano, de calor, de juego con bombita de agua. Eso. Donde yo vivía no había, no sé, no lo vivíamos de otra manera. Y vos decís que llegás a Rojas y empezás a conocer el carnaval desde otro lado. Sí. ¿Por qué llegas a Rojas? ¿Cómo llegas a Rojas? Yo venía a Rojas a hacer otro tipo de cursos, de clases, y tenía una amiga que era de Gualeguay. Juntas y vimos que había un cartel que decía taller de murgas, comparsas y expresiones humorísticas, y bueno, qué curiosidad, y vinimos con ella, y ella siempre me enseñaba a bailar y a cantar, no sé qué, lo más litoral, y vinimos, y apenas la primera vez que entramos, que fue en el año 90, estaban integrantes varones y mujeres de los concursos niñas, y bueno, a mí me fascinó, me pareció fascinante en el sentido de no poder sacar la vista de encima y decir, wow, ¿qué es esto que yo no conocía y que está como desbordado, ¿no? Acá estoy casi 30 años, 29 años. Hay un primer intento de organización en el Teatro de la Ribera a fines de los 80. Yo me acuerdo que acompañé a Icha, en ese momento Icha era el director nuestro de los Geneises, pero era más que nada, era una organización que fue más que nada que había murgas de provincia y murgas de capital, era para defenderse contra los corseros. Porque vos ibas a negociar un corsero a provincia y te decía, bueno, ¿cuántas plumas tenés? ¿Cuánto entendés? Y de acuerdo, y depende cómo negociaba vos, te pagaba. Entonces era digamos, la primera reunión esa de fines de los 80 en el Teatro de la Ribera y en La Boca era más que nada para hacer como una especie de bolsa de laburo. O sea, ¿entendés? Bueno, vamos, negociamos con este corsero en tal lado, con este... O sea, pero era más que nada para defenderse de los corseros. Esa fue la que finalmente no se puede, no se logra nada. Después hay un fenómeno del que nosotros no nos enterábamos, que es el fenómeno Coco Romero, Quitapenas, todo eso nosotros no nos enterábamos. La verdad que no estábamos muy enterados. Y además porque la murga tenía mucha lógica en aquel entonces de barra de fútbol. Entonces nosotros teníamos muchos líos, además encima usábamos los colores azul y amarillo con los Geneises, entonces mucho lío. No voy a contar esto porque la verdad que no da para contar, pero muchas peleas con murgas que hoy somos amigos, muchas peleas. Entonces, era un carnaval, hasta te diría jodido, porque tenías que ver a dónde ibas, a dónde no. Me acuerdo una vez esperando, todos mirando de reojo, o sea, atrás nuestro estaban los funebreros de San Martín y no sabías si salir o pelearte, ¿viste? O sea, cosas así. Ese era el carnaval.
No era un carnaval de alegría, era un carnaval más de lógica de barra de fútbol, te diría. ¿Y dónde se juntaron? En Alsina, en la calle Alsina 673, era ¿cómo se llama? De acá de Capital. Ujú. Era murga y comparsa, agrupaciones humorísticas, comparsas indígenas, agrupaciones folclóricas, abajo firmantes reunidos en la sede del Fondo Nacional en el Fondo Nacional de las Artes fue. Mira. Sitio en la Alsina 673 de la Capital Federal. Declaramos constituida la Federación de Murga y Comparsa de Capital Federal y Conurbano. Dejamos constancia de lo siguiente. Y todo lo que se Año, la identidad. ¿en qué fecha? 1989. La propia comunidad, el propio colectivo, dice no, vamos a trabajar en esto y después aparecen después las reglamentaciones y todo lo demás, que ese es otro tema. Pero sí, eso no estaba planificado. Y la política tiene que ir hacia ahí. Cuando se hizo la ordenanza en el 97, tuvimos que hacer lobby para que se vote. Había que votar. Porque una cosa es meter ahí un proyecto, lo que sea, y después hay que votar. Y tuvieron que votar los bloques. Recuerdo mucho, estamos acá en Lugano, maravilloso, quiero recordarlo, que era concejal, Tito Pandolfi. Tito amaba el arte, los artistas y la murga. Era un seguidor mío de Beto Azuley, por ejemplo. Y ayudaba mucho a los artistas. Incluso a veces compraba entradas para que vaya la gente y las pagaba él en los conciertos. Y Tito estaba en el bloque justicialista. Lo de la ordenanza salió del bloque del Frente Grande, que Josami, que fue el que posibilitó, estaba Leticia Maronese, estaba Cristina Chiste, posibilitaron el espacio para poder trabajar con la ordenanza y poder elaborar un texto, que uno no sabía hacer esas cosas, ¿no? Y llegó el momento de votar. Bueno, yo me senté con Tito, me acuerdo de Villariel. ¿Cómo no lo voy a votar? Vos sabés lo que me gusta la murga, dice más. Ya está, olvídate, está el voto, ya. Y después, bueno, los demás bloques, bueno, se pudo votar. Después hubo que agregar cosas, hubo que hacer un ida y vuelta, meter el tema del concurso del candombe, que era una cosa muy rara porque no se sabía bien, estaba esa mezcolanza que se da con el candombe entre lo de Montevideo y lo de Buenos Aires. Por eso en la ordenanza se contempló todo, todo lo que tiene que ver con el carnaval, no solo la murga, sino las agrupaciones. Formamos primero Arrabales de Ilusión, que después fue Caprichoso de San Telmo, ¿no? ¿Qué año es esto, Pichi? 97. En el año 97. Cuando hubo esta explosión de la cantidad de murga. Sí, todavía no había salido Luciana y los Quitapenas a organizar el movimiento murguero. Fue ahí, en ese momento. Cuando empezamos a convocar para la primera marcha de carnaval, no tuve visión de lo que iba a pasar después. Pero además porque ese año se conjugaron cosas que fueron muy importantes para el movimiento del carnaval de la ciudad, ¿no? Porque fue el primer año que hicimos la marcha, que fue muy genial. La verdad, esa marcha fue así como bien con el corazón, fue realmente bien puesto ahí. Y además, por otro lado, estaba el año siguiente, digamos, en el 97, para cuando se hizo la marcha se hizo el martes del carnaval del 97, que era 12, también salió la ordenanza, ¿no? Entonces, para el carnaval del 98, cuando sale la ordenanza, nos encuentran las agrupaciones de carnaval ya juntas, trabajando para un objetivo común. Y después peleamos por el lunes y martes carnaval, salíamos en toda la avenida Corrientes, salíamos. Y hicimos unos afiches muy grandes, que se los voy a llevar para que lo vea ese chico, todo lo que hicimos en el barrio, en el abajo. Dice, y sigue el corso, un afiche grande, y dice el afiche, pomposamente anuncian la creación de un corsódromo con la participación de delegaciones del litoral y del exterior. Obviamente, todo meticulosamente arancelado, y por otro lado las murgas históricamente ligadas a la cultura de esta ciudad no tienen espacio de expresión y pretende relegarla al olvido. ¿Será que el negocio pasa por otro lado? Los milicos la prohibieron, pero todo lo que tenía
olor a pueblo, ustedes en consonancia parecieran tener la misma línea. Deberían dar menos discurso y demostrar más hechos que los liguen con la realidad de los porteños, su historia, su cultura, sus tradiciones y sus necesidades. Pero sin el pueblo, lo que no es carnaval. Es un afiche grande que después ayudaron mucho estos chicos de San Cristóbal. ¿Cómo se llamaban? Ay, los Verdes de Montserrat. Mirá. Los Verdes ayudaron muchísimo, nene. Muchísimo ayudaron, muchísimo. Miguel, que andaba en moto, que hacía entrega con la moto, Sí. un morocho. Entonces, mira, lo tengo en un afiche grande que estamos corriendo, yo por un lado con la flecha y él para el otro, que nos sacaron en la avenida Corriente, haciendo el lunes y martes carnaval por la marcha que hacemos en la calle. En el año 95-96 hay como un segundo intento de organización de las murgas. No había tantas, no eran tantas las que había, y entonces yo creo que la idea sale de los Quitapenas, porque Coco Romero había estado presente en la primera organización a fines de los 80, había fracasado, entonces él como que le tira esa idea a los integrantes de los Quitapenas. Estaba Félix, Tato, estaba Luciana, bueno, entonces se dividieron las murgas, y un día en el año 95, ponele, aparece una chica linda en el ensayo, me dice: hola, mirá, somos de la murga tal, nosotros no teníamos ni idea que existía, vamos a juntarnos con esta murga, porque queremos organizar por la vuelta del carnaval, pim, pum. Bueno, la escuchamos atentamente, bueno, perfecto, no existía el teléfono, así que decime la hora y decime la dirección, vamos a ver si vamos a tener una reunión entre nosotros, vamos a ver si vamos, ¿viste? No había manera de confirmar nada porque no existía el teléfono, así que... Y bueno, los pibes de la murga totalmente paranoicos porque, ¿viste? Iban los Cometas de Boedo, iban murga, iba la de Palermo, ¿viste? Que en aquel entonces eran los de River. Y entonces, bueno, fuimos a esa primera reunión, dejamos 2 autos en la esquina, que era una ferretería, todo enfierrado, hasta con ametralladora, todo. Entramos 3 a la reunión y uno de campana afuera a ver qué pasaba, ¿entendés? Y bueno, y así lo mismo hicieron los Cometas, lo mismo hicieron los pibes de Saavedra, o sea, esa primera reunión era una ferretería, te digo que era, ¿viste? A ver quién sacaba, ¿viste? Bueno, esa es la gran anécdota y entonces, bueno, y ahí Luciano, yo qué sé, todos tratando de mediar, todos mirándonos de reojo. Fue la primera vez que nos vimos las caras. La primera vez que nos vimos la cara ahí, y bueno, después empezó a relajar, y yo qué sé, pero la primera reunión nosotros hicimos todo un operativo comando por si se pudría. Al principio fue la marcha, pero después ya fue el armado del carnaval. Y entonces también en ese sentido el carnaval empezó a crecer, ¿no? En todo sentido, en la cantidad de cursos, en la manera de organizarse centralizada, en el para qué se hacían los cursos también, y de qué forma se organizaban los cursos. Y también en la posibilidad de tener un presupuesto, la posibilidad de tomar lo que dijo esa ordenanza y armar una comisión de carnaval encargada de organizar los carnavales. Y un gran aprendizaje de parte de las agrupaciones de carnaval de empezar a trabajar juntas por el objetivo común, ¿no? Que era tener un carnaval, rearmar el carnaval, que ese carnaval creciera y seguir peleando para conseguir el periodo de carnaval. La primera marcha yo creo que es de febrero del 97, me parece. Yo tengo igual la foto, nosotros tenemos fotos de la primera marcha que sale de ahí de Congreso. Creo que es más, los únicos carteles que hay que dice sí al feriado del carnaval, yo sé, los hicimos nosotros en la Biblioteca Popular de La Boca, están los carteles todavía y están las fotos. Creo que es de febrero, me tendría que fijar bien, pero creo que es de febrero del 97. Y sí, yo ahí ya, digamos, cuando se hace la marcha ya había varios meses de relación e incluso nosotros íbamos a buscar a cursos en provincia y ya nos empezábamos a encontrar con directores de otras murgas y ya negociábamos codo a codo en los cursos de provincia, pues ya más o menos me acuerdo de ahí en provincia, de cruzármelo muchas veces al Pantera, negociando a ver la plata, a ver cuánto le cobrábamos, ¿viste? No, sí, eso, ya habíamos empezado una buena relación y a desterrar la violencia, que eso fue, creo, clave fue desterrar la violencia, y estoy muy orgulloso de haber sido parte
ese proceso, ¿no? Socialmente era extraño, ¿no? Estar peleando por un feriado. Yo creo que nosotros lo hacíamos con un convencimiento más espiritual, afectivo, que con una noción de realismo, ¿no? Y por otro lado decir, che, nos sacó esto la dictadura, ¿cómo no lo vamos a tener en democracia? La democracia tiene que devolver la posibilidad de la gente de festejar, de celebrar, de encontrarse, ¿no? Y valorizar la comunidad, la colectiva. Entonces, bueno, en esa dirección es que se siguió trabajando. No, creo que cuando dieron el feriado, salió el feriado, creo que fue una sorpresa para todos. Y la recuperación del feriado, en realidad se recuperó el feriado, pero no por la movida murguera, ¿no? En eso tenemos que ser conscientes. Predominó la parte económica en cuanto al turismo y la ligamos nosotros, pero fue colateral, no fue que nosotros conseguimos el periodo de carnaval. Si bien nosotros lo veníamos pidiendo y lo podemos tomar como un gran logro, pero me parece que la ligamos de rebote, no es que la lucha nuestra logró el feriado de carnaval. Espero que nadie se enoje. A mí lo que más me gusta, porque es una ley federal, o sea, la ciudad de Buenos Aires tiene su carnaval, tiene una historia, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un carnaval particular, hay carnavales mucho más sentidos, también el carnaval de Jujuy es muy sentido, o sea, no somos lo único en este péndulo, o sea, a mí me gusta como ley federal, o sea, la recuperación de carnaval en lugares donde hay sentido real. O sea, las murgas es una parte importante, cada uno tiene que defender su región, su localidad, su manera de sentir, pero está bueno, ¿viste? Como, etimológicamente la palabra diversión viene de diverso. O sea, el carnaval está diversificado, no somos lo único. ¿Te habrá pasado alguna vez de ver cosas y sentirlas como propias y tiene tanta ajenidad, tanta distancia? El carnaval de Jujuy, el carnaval de Tilcara, el sentido del Día de los Dominicanos, para mí tiene un sentido enorme, tan genuino como el nuestro, y yo me siento identificado con todas estas cosas. No sé. ¿Fuiste el día del anuncio? ¿Estabas ahí en la Casa Rosada? Sí, sí. ¿Y sí. qué fue ese momento? Y fue emocionante, ¿viste? Pero yo lo tomé como carnaval federal, o sea, era una cosa muy particular de Cava, de Capital Federal, o sea, de murga porteña, pero yo estaba más contento por el resto del país. Estaba más contento por esa cosa, o sea, que era un feriado nacional, ¿entendés? Era feriado nacional, por recuperar el feriado nacional y recuperar el federalismo. Eso me ponía más, ¿viste? Ver eso, ya está instalado el carnaval, no se murió porque siempre, o sea, nada que tiene raíz se muere. Nosotros, el carnaval porteño no se murió porque viene una raíz muy fuerte. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Empezaron las marchas, empezamos a marchar, hasta que Cristina en el 2011, si no me equivoco, logramos el cometido, restituimos los feriados, se hizo un gran corso, nos recibió, digamos, en la Casa Rosada, no me lo olvido más. Nada, éramos todas las murgas dentro de la Casa Rosada, bailando con Cristina y con todo el equipo. Y nada, era un triunfo como cuando Argentina salió campeón en el 86 con el Diego. Es algo que no hay como palabras, porque es esa lucha la que nos motiva a seguir adelante. A nivel personal, la vuelta del feriado, te voy a decir lo que me pasa a mí. Obviamente no es lo que le pasa a otra gente.
Yo la única vez en mi vida que fui a la Casa Rosada, yo pisé una sola vez la Casa Rosada, que fue el día que se anuncia el feriado. Me dijeron, Facu, tenés que estar me decía, tenés que estar arriba, porque eso, no sé si era, no me acuerdo si era representante o algo, pero tenés que estar ahí saludando a Cristina. No, yo me acuerdo que estaba al lado de Pantera, abajo, en el que estaba lleno de murgueros, que había muchísimos murgueros, y cuando lo anunciaron, éramos los dos, uno peronista y uno radical, nos abrazamos y yo por lo menos me puse a llorar. Fue una cosa muy mía, muy íntima, muy mía, digamos, la vuelta del feriado. Después, para cada uno habrá tenido, pero yo tengo ese recuerdo de no haber estado en la parte de arriba con las autoridades, de haber estado con la gran masa de murgueros y murgueras que había abajo, y abrazarme con Pantera. Me vinieron muchos recuerdos de chico. Mamá me preguntaba qué pasaría si alguna vez encontrás a tu mamá antes de esto, ¿no? Y yo le decía, no, la odio, porque me abandonó. Y cuando cayó en la realidad, fue a abuelas de una. Y fue a entregarme. Fue a los noticieros. Y todos le decían lo mismo. Señora, o sea, no meta la cabeza porque no... ¿Cómo es? No, va a salir de acá y la va a pisar un auto. Y mi vieja no le importaba nada, como no me importa nada a mí. En esas cosas, nada, mi vieja, si bien tuvo cosas que por ahí no están buenas, pero siempre me inculcó la memoria, la verdad, la justicia. Y de hecho, nada, re chapa desde chiquito, yendo al psicopedagogo, y en eso el psicopedagogo le dijo, le haría bien alguna actividad en donde se mueva, en donde, ¿cómo es? En donde pueda estar en actividad todo el tiempo, en jugar con otros nenes. Nada, me metieron a fútbol, a básquet, a natación, nada me enganchó. Y a donde me llevaron fue César Díaz y Terrada, que en ese momento era la casa de ellos, y a 6 cuadras estaba la Plaza de Papo, en Juan B. Justo y Boyacá, que estaba la murga. Ya no me acuerdo si era la de la Loba, o eran los mimados o los mimosos. Yo tenía 5 años, era re chico. Y me reenganchó, o sea, nada, me voló la cabeza ver cómo saltaban y revoleaban patadas, y ahí empezaba, ¿no? Empezaban los ensayos, empezaban la vuelta digamos, del arte callejero, como lo llamo yo, de la cultura, de las murgas, de las agrupaciones, y también empezaban a salir, ¿no? los desaparecidos murgueros. O sea, si hay para contar un montón. Lo resumo un poco como mi lugar de militancia. Siempre trato de dejar en claro eso, que para mí la murga no es solo una cuestión artística, que sí me es muy interesante y que le hago énfasis. Yo me considero una artista, una bailarina, pero también es mi lugar de militancia en donde yo puedo es un espacio en donde puedo tratar de crear un mundo mejor, mostrando otras realidades y nada, es un lugar de militancia en donde tratar de hacer que el barrio esté mejor, que los pibes, las pibas puedan aprender cosas y por sobre todo lo siento un lugar de inclusión. Hay muchos sectores de la sociedad que te excluyen, mismo con la escuela, mismo en los trabajos, en todos lados. Y en la murga es todo lo contrario, es que la gente venga y que participe, y que el barrio venga a vernos y a hacer los cursos y que sea en la calle, eso tiene mucho que ver con eso. Es un espacio social, cultural y social.
La dictadura lo primero que hizo fue prohibir los carnavales. ¿Por qué? Porque era el grito popular. Todo murguero, o por lo menos los murgueros sabemos de dónde viene el carnaval, de los negros, o por lo menos nuestro carnaval. Hay un montón de carnavales. El carnaval porteño viene de los negros, de los esclavos, que 40 días antes les dejaban hacer una fiesta en donde se disfrazaban y les robaban los trajes, los frac a los dueños, se los daban vuelta, por eso el raso, digamos, de lo que es la levita, porque los frac del lado de adentro tienen raso y estaban encadenados y tocaban tambores, entonces bailaban ese pasito cuando hacemos la matanza, la rumba, ese pasito corto, y digamos, y se fue simbolizando, dándole un sentido a esa matanza, esa rumba a 3 saltos, con el romper de las cadenas, cuando tiramos la patada bien alta, es la libertad. ¿Qué significan esos apliques para vos en esta lucha? Los apliques, digamos, son todos los hice todos yo aprendí a bordar desde chiquito, me enseñó mamá, a coser lentejuelas, a coser, digamos, mostacillas, y es mi identidad. Digamos, uno, no solo los hijos de desaparecidos, de exiliados, sino cualquier persona, ¿no? Por más que tenga sus orígenes, construye su identidad. Si hablamos de identidad, hay un montón. Justo estamos en octubre, el mes de la identidad, y yo lo planteaba a mis compañeros. Ampliemos la cuestión, porque no solo es la identidad de los nietes que buscamos, que faltan todavía 400, ¿sí? Si hablamos de identidad, también está la diversidad de género, ¿sí? Que construye su identidad también. Todos construimos, y todas y todes construimos nuestra identidad. Negociábamos con los corseros y entonces estábamos todos, íbamos de a dos, te sentabas, era como una especie de lugar grande y de a dos, entonces el tipo preguntaba, bueno, ¿cuántas plumas tienen ustedes? ¿Cuántos son? Y entonces depende de la cantidad de esto, te tiraba un número, entonces vos o negociabas o te quedabas callado y anotabas, pum, bueno, entonces pues los calamares de Saavedra, por ejemplo, tanto, los otros, bueno. Y cuando hablaba de plumas, sí, hablaba de travestis, que yo siempre digo que nosotros teníamos muchísimos travestis, todas las travestis del DOC, de la Isla Maciel, salían todas con nosotros. Algunas fueron grandes amigas que nos ayudaron muchísimo después en la formación de los amantes. Lo que yo digo es que la murga, así como se fue democratizando con los años, y es verdad que el lugar de la mujer no era tan claro, por lo menos cuando yo era chico, era un lugar muy democrático la murga, porque las chicas, las travestis, tenían su micro, tenían su lugar de libertad, se cagaban de la risa, la pasaban bien, o sea, y además era fundamental para cobrar más, porque la verdad que para la murga eran clave en la negociación para salir a desfilar por los corsos de provincia. ¿Y por qué pensás que ahora no hay tantas saliendo? Yo pienso que es un problema de ellas. Creo que por ahí ahora tienen otras expectativas. Yo no sé, yo por lo menos hasta el año 97, 98, hasta el 98, 99 nosotros siempre tuvimos travestis y siempre salieron, digamos, las de la zona, siempre, toda la vida. Cuando eran muchas tuvieron su micro, sí, por lo menos hasta el año 2000. Pero yo creo que es más que nada, no sé, por ahí hay más derechos ahora, entonces, pero en los momentos de mayor represión, el lugar de la murga
de las travestis, sí, para ellas ya venían en diciembre a preguntar, a querer estar, a negociar que le demos un micro para ellas solas, digamos. Había toda una cultura alucinante. O sea, había algunas que venían, me acuerdo de Maruca, que era nuestra reina, en el año 92 nos llevábamos con los trajes, el primer año de los amantes, y ella venía a la tarde y se ponía ahí a cortar tela con las otras chicas, o sea, había toda una cultura de estar en las murgas, por lo menos hasta el año 2000. Entonces, en este punto, si me dicen de qué se trata la levita es mi identidad. Está mi nombre, que me lo eligió mi vieja, y orgulloso estoy porque significa guerrero, Martín en latín. Soy ricotero, soy rolistón. Eva Perón, y Eva se llama mi hija. El Che, el pañuelo de las madres, el Diego, el juicio y castigo. Estuve en Cromañón. Soy yo. El pañuelo que es el pañuelo, digamos, que nos dieron las madres en diferentes tandas, porque soy parte de la comisión de memoria de Hijos Capital. Porque dirigía a Silvia, que tiene un hermano desaparecido y es muy amiga de mi papá, que también tiene un hermano desaparecido, y así es como me acerco a los monarcas. Y bueno, y después en Pasión. ¿Cómo transito los 24 de marzo en cada murga? O sea, en la primera, como estuve muy poquito, no llegamos a ir a una, fueron un par de meses. Con los monarcas íbamos a las marchas y se hacían actos junto con Pasión Quemera, las murgas del barrio, en el parque, por los 121 desaparecidos del barrio. Eso algún que otro año capaz que se apagó un poco, pero ahora hace un par de años que lo volvimos a retomar, junto con la asamblea del barrio, que se hacen pintadas de siluetas, se pintan 121 siluetas, y en el barrio se vive así. La verdad que los 121 desaparecidos están súper presentes, y después en lo que es la marcha es muy movilizante, porque yo recuerdo las marchas desde muy chiquita, de ir no formando parte de la murga, y sí, había mucha gente, pero hoy por hoy son cientos de miles de personas, y hace un par de años con el Frente Murguero nos encontramos de vuelta en la calle, un 24 de marzo, dándonos cuenta también que el contexto social político nos debía un poco más en las calles como en otros tiempos, que fue como que capaz que ¿cómo lo digo? Como que nos relajamos un poco quizás con el haber conseguido tantas cosas, como el feriado de carnaval que nos había robado la dictadura. Pero bueno, ahora el 24 de marzo hay en una de las marchas, que es la que el bloque lo organiza Murgas por la Identidad. Somos como más de 300 murgueros de distintas murgas de la capital, de provincia, de otros lados, de La Plata vienen a veces. Y es algo muy movilizante, porque también tiene que ver con el lugar que se ganan las murgas. La marcha se divide en distintos bloques y el bloque cultural lo abren las murgas, y eso te lo tenés que ganar también. Lo que quedó claro es que ningún gobierno nos considera, o sea, somos la cultura maldita de la Argentina. O sea, el gobierno nacional no nos tuvo en cuenta, de hecho contrató murgas uruguayas para los festejos del Bicentenario. Nosotros entramos por el laburo que habíamos hecho con De la Guarda, hacía, no sé, 10 años antes, con Dicky, o sea, le encargan el festejo del Bicentenario a Dicky James, que era el director en aquel entonces de Fuerza Bruta, y él que es del teatro de vanguardia, del teatro que vuela, que esto, que la verdad, él es un enamorado absoluto de las murgas. Y él me llama y me dice, mirá, quiero que te queremos contratar para que labures en este plan que estamos armando, ¿viste? Estoy armando, no sé, las invasiones inglesas, esto, pim, pum, 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 y quiero que las murgas aparezcan. Y en un momento las murgas iban a aparecer, ponele
hay como un cuadro del peronismo, ¿viste? Del 45 en el desfile. Por ahí estábamos ahí en un momento. Y después se decidió, no, la murga es alegría, la murga tiene que ser... Yo eso es lo que le planteé, la murga es el 83, es la alegría del 83 y 84, ¿entendés? Esa vuelta, en esos años hubo una alegría por la vuelta de la democracia, impresionante, ¿entendés? O sea, hasta aceptábamos que hubiera ganado Alfonsín, o sea, volvió la democracia. Bueno, y entonces, y ahí los convencí de que la murga iba más allá del peronismo del 45, mucho más allá de eso, porque íbamos a ir en ese cuadro. Y terminamos por eso en el cuadro 19, vos fíjate que el cuadro 17 es el de las madres, que es terrible, el cuadro 18, el que iba adelante nuestro, es pero que no se puede creer que es el de las Malvinas, y después viene el regreso de la democracia que se explota. Bueno, yo creo que fue una discusión, te diría, ideológica con Piña, con Felipe Piña y con Dicky James. Y cuando lo prohibieron, justamente lo prohibieron por eso, porque es la clase popular, es la clase obrera, somos la voz del pueblo, somos los que cantamos, compañeros, hoy venimos a contarles una historia, porque nunca consiguen arrancarnos la memoria. Hace más de 20 años, una noche muy oscura, un 24 de marzo empezó la dictadura. Esos somos nosotros, somos los que criticamos al gobierno, los que criticamos la pobreza, la desigualdad, y los milicos hicieron eso, nos cortaron las piernas y desaparecieron más allá de nuestras 30.000 detenidos desaparecidos, un montón de murgueros. Y tratamos de tener esto, una organización perimetral, con el agua, con la comida, hacemos banderas, tenemos en claro cuáles van a ser las consignas que vamos a cantar, que vamos a decir, qué es lo que va a decir el volante que vamos a entregar, cómo vamos a ir, por dónde entramos, por dónde salimos y aparte, y toda esa logística también con los organismos de derechos humanos, o sea, participamos en las reuniones que organizan los organismos que organizan la marcha, las distintas agrupaciones van a esa reunión y vamos también a esa reunión para ganar este lugar. Cada murga tiene su forma, digamos, de trabajarlo. Sabemos que hay murgas, digamos, políticas y murgas que se limitan, digamos, a lo cultural. Nosotros, los verdes, a ver, somos militantes. Nosotros nacimos un 24 de marzo de 1996. O sea, un año después que nació, o sea, que fue la primera, ¿cómo es? El primer Congreso Nacional de Hijos. O sea, nosotros siempre acompañamos a las madres. Los verdes nacimos en Ate. O sea, nuestro fundador, que está en el cielo mirándonos, Héctor Sapia, era un gran dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado. Cuando yo era más chica siempre fui con mi familia a las marchas del 24. Después, cuando fui adolescente, participé en el centro de estudiantes, entonces ahí como que fue como, bueno, papá, mamá, estoy creciendo, me voy con mi bloque, y me iba con los centros de estudiantes, marchaba ahí, pero siempre me terminaba encontrando con mi familia, agarrar un rato la bandera azul, que es la primera, y hoy por hoy hace como 3 o 4 años que la bandera azul yo no la toco, que entro por otro lado, porque marcho con el bloque murguero, y ya dejó de ser raro. Al principio sí, creo que los primeros años sí era raro. Igual, antes del bloque murguero, Pasión Quemera siempre iba, aunque seamos 5 o 6, siempre íbamos con el pantalón y la remera y el estandarte, ahí. Y marchamos atrás de la chilinga, quizás, y eso también nos hizo como tratar de volver a armar este bloque. Nos encontramos con gente de los Verdes, de los Desca, de Gambeteando, de los Pitucos, murgas amigas que conocemos hace tiempo, y que sabemos que están en la movida social, que entienden que la murga no es solo una cuestión artística, sino también social, y ahí volvimos a armar el bloque. Y fue raro porque yo después de la marcha me voy a la casa de mi papá y mi mamá como para
para abrazarnos ese día y reflexionar y contarnos cómo vivió la marcha cada uno, pero también la vio con muchísima alegría, con muchísimo orgullo, sí, o sea, es disfrute también, porque me encuentro con mis propias compañeras de mi lugar de militancia. Los 90 fue muy difícil vivir los 90. El otro día estábamos hablando en la asamblea de la Comisión Memoria, ¿no? De los 80, de los 90, cómo la pasábamos nosotros los hijes. Y una compañera planteó que nada, los 80 fue muy difícil. Y yo dije, más difícil fueron los 90, porque en los 90 nosotros éramos adolescentes. Y el innombrable los largó a los milicos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Hubo una teoría de los dos demonios, en donde era una guerra y en donde nuestros viejos, que luchaban por ideales, los llamaron terroristas, en donde mataban gente y ponían bombas. Pero la diferencia es que acá no hay una guerra, ni hubo jamás una guerra, porque fue el Estado contra el pueblo, contra la patria. Entonces, no es que es una guerra civil, no, acá hubo un terrorismo. Entonces, digamos, en esos momentos, los 90, fue muy difícil atravesar y decir, soy apropiado, soy hijo de desaparecidos, porque te miraban así como si fueras un bicho raro. Y colgarte, digamos, una leva con un pañuelo, con lo que implica, ¿no? Las levitas para nosotros, así como lo que implica el pañuelo, que también lo hablábamos el otro día, nada, es sagrado, lleva un peso, que es el pañuelo que portan las madres y las abuelas. Nosotros, los nietos, los hijes, los apropiados, tenerlo no nos pesa, pero es una responsabilidad grande que tenemos. El viaje a Jujuy lo organizan los Pitucos de Devoto y Villa del Parque, que es una murga amiga, y hay otra murga que también viaja, que se llaman Los Verdes de Montserrat, que ahora no sé si seguirán haciéndolo, pero fueron los primeros en sacar micros a la marcha del apagón de Ledesma, y después los Pitucos sacaron también micros, y sé que la murga que Pachamama, de Zona Norte, también sacan micros. Y el viaje a Jujuy es una experiencia que te cambia la vida, de verdad, porque... Y me emociona un poco, capaz, re llorona. Porque mismo yo creo que tenía ya mis 20 años, no me acuerdo bien cuántos, pero sí, ponele que 23, 22. Y la historia de lo que es el golpe de Estado yo lo tengo como remamado en mi familia, son cosas que se hablan desde siempre, que lo mismo le debe pasar a mis sobrinos y a mis sobrinas. Pero ese viaje te hace ver un montón de otras cosas. Realmente te sentís que levantas la bandera de los compañeros. Y mismo el primer viaje del viaje a Jujuy me hizo darme cuenta que mi lugar de militancia era la murga. Yo estuve como muchos años, desde que dejé el secundario, era como, bueno, quiero militar, pero ¿en dónde? Y lo intenté en distintas agrupaciones de mi corriente ideológica partidaria, pero no me sentía cómoda. Y después del primer viaje a Jujuy, cuando volví, dije, pues claro, estuvo siempre ahí, o sea, mi lugar de militancia es la murga. Y volví, me hice un tatuaje de una flor, no me olvides, con la letra del nombre de mi tío, entonces es como, abarca un montón de cosas. Y un montón de actividades también de poder llevar el género a otros lugares que no sea solamente la provincia de Buenos Aires, que no quede solo en provincia y en capital, sino poder transmitir esta expresión de carnaval en otras partes del país. Eso también está bueno, es súper enriquecedor. Y convivís 9 días con... Los primeros años éramos 60, ahora viajan 120 personas, que no las conocés, no es como viajar en carnavales con tu murga, que estás todo el año. Pero después, al final del viaje, te das cuenta que termina siendo como una gran murga, con levitas de muchos colores.